María Valtorta, Cuadernos de 1945 al 50. Continuación. Y vayamos por otras regiones, al encuentro de otra clase de enemigos ocultos, esos a los que yo llamaré los amigos inestables, esos a los que seduce el milagro, el resplandor de la verdad, el poder, un sueño prometedor y las esperanzas de triunfo. Los que siguen mientras el seguir no entraña peligro, dispuestos a recular el día de mañana si el seguir no repara utilidad, antes puede ocasionar molestias. ¿Quién es el primero, no en el orden del tiempo, sino en la gravedad de su pecado? Pedro, el primero de los apóstoles, la piedra sobre la que edifiqué mi iglesia, tan pronto en venir a mí, y tan audaz en defenderme y en profesar la verdad acerca de mí. Y después ahí le tienes, vil, mentiroso, traidor en el espíritu de su Jesús. Yo no conozco a este hombre, ni soy uno de sus discípulos. En verdad te digo que en aquel momento Pedro fue más vil que Judas, porque Judas fue audaz en su delito, y aun sabiendo que con ello se daba a conocer en todo su horror y se manchaba para siempre con el desprecio del mundo, mientras el mundo fuera mundo, desafió a todo y se presentó ante un pueblo cuyas reacciones desconocía, para indicarme a los verdugos. Con aquel acto se profesó mi discípulo, no negó que lo fuera. Fue y quiso que le conociesen como el traidor y el deicida. Pedro, por el contrario, no tuvo el valor de decir: soy su discípulo, le conozco, debiendo haber añadido: y proclamo que Él es el justo, cual corresponde al verdadero Hijo del Dios verdadero. No habría hecho sino rendir honor a la verdad, a aquella verdad en la que siempre creyó, mientras no entrañó peligro al creerla. A aquella verdad que era gloria, hasta para Él, ya que es un honor seguir y amar a los justos, y sumo honor ser discípulo de Dios. Pero Él reniega. Ahora arrastran a su maestro ante el Sanedrín, cual si fuera un malhechor, un sacrílego y endemoniado, y plantarse contra el Sanedrín resulta peligroso, como peligroso resulta también contradecir a una muchedumbre que se revuelve contra el hastayer aclamado. Hace falta heroísmo para defender a un caído en desgracia, y el heroísmo nace de una vida interior fuertemente nutrida por la caridad, es decir, sostenida por la unión con Dios y por la fe amorosa y cierta en el amigo. Pedro no se halla todavía confirmado en la caridad ni en la gracia. Pedro es aún el hombre, teniendo del hombre el egoísmo y la vileza, la fe inestable y la amistad caduca. Piensa en defenderse de posibles peligros, pero no en defender, con la palabra al menos, al amigo. Deja que de él hablen únicamente los enemigos y los testigos comprados, contra cuyas mentiras no alza su palabra franca y justa. Y de este modo hasta Pedro, que solo pocas horas antes había untado su pan en mi plato, habíase nutrido de mí y me había asegurado estar dispuesto a dar su vida por mi amor, alza contra mí su calcañal y al renegar de mí diciendo: no le conozco. ¿Por qué Pedro cometió aquel pecado él, el ya designado pontífice de la Iglesia, que se hallaba en el amanecer de su fundación? Porque era el hombre carnal, al que la prueba ni el arrepentimiento habíanle aún cambiado en el hombre interior. ¿Por qué permitió Dios ese pecado en el primer pontífice de la Iglesia de Cristo? Para que, una vez que se hubiese arrepentido, confirmase a sus hermanos, o sea, recordando su debilidad, la suya, la del que durante 3 años habíase nutrido con mi caridad y sabiduría, supiese juzgar con verdadera justicia, sin las debilidades de un imperfecto sacerdote, las culpas de sus corderos, siempre menos culpables que él, por el solo hecho de no haberse nutrido directamente con mi palabra. Y también para que, con su ejemplo, dado que él pecó y fue perdonado y después, una vez humillado y arrepentido, se hizo hombre interior y sacerdote santo, verdadero padre y pastor de los hijos de Dios y de los corderos de mi grey, todo pontífice sea, al igual del primer Pedro, juez y padre, sin intransigencias ni debilidades, pastor bueno, otro yo,
y así mi grey no perezca ni mi doctrina sea conculcada. Otros amigos inestables. Los discípulos que abandonan al Maestro tras el discípulo del pan del cielo. ¿Por qué me abandonaron? Porque Jesús les reconvino para que siguiesen a Cristo, no conforme a los estímulos de la carne, sino secundando los impulsos del Espíritu, esto es, con regeneración del hombre viejo, renacido hijo de Dios, al haber creído en mí y haberme acogido. ¿Acaso no le dije a la samaritana: se acerca la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad? ¿Y no le dije a Nicodemus: quien no renazca en el espíritu no tendrá el reino del cielo? Y la mujer de vida impura, cismática en religión, acogió mi palabra y después entonces adoró a Dios en espíritu y en verdad. Y el gran Nicodemus, lumbrera del Sanedrín, aceptó mi invitación y renació de tal suerte que llegó a ser amigo mío, manifiesto al tiempo que Pedro me negó. ¿Por qué pues no habría de convertir a los discípulos que me seguían por tantas cosas, que tan solo eran vanidad y en modo alguno espíritu y verdad? Ahora bien, en ellos anidaba la soberbia de ser los discípulos, y presumiendo por tal motivo de estar seguros en el reino, he aquí que se revuelven contra el Maestro, pretendiendo hacer de maestros para él, con un contrasentido, en el que aparecen manifiestas su incierta fe en mí, su imperfecta formación y, lo que es más grave, su voluntad de no ser perfeccionados por mí. Es el antiguo pecado que resurge, siempre el mismo. El espíritu del mal les silba al oído su canción y ellos la acogen, se sienten dioses, creen saber como maestros y se van. ¿A dónde? A donde van todos aquellos a los que la soberbia arrastra y la ley de la carne les embriaga, lejos del camino y cercanía de Dios. Mucho menos grave en su inestabilidad es la actitud del joven rico, que si bien le atrae el maestro, le atraen igualmente las riquezas, y preso entre ambas opuestas corrientes, prefiere abandonarse a la más cómoda, gozar de las riquezas. Otro ejemplo, y mucho más grave, ya que el inestable aquí es uno que consiguió de mí un gran milagro y estuvo conmigo muchas veces, se trata de Cusa. También él está conmigo mientras le dura el recuerdo de sus angustias por la mujer enferma, y el ser para mí verdadero amigo no le pone en peligro su puesto en la corte. Mas cuando Herodes ya no me temió porque, a sus ojos humanos, era el vencido, el leproso, el loco, el maldito, el renegado del templo y de la nación, y lo que es más, no teniéndome ya y dándose por ofendido con mi silencio, me odió francamente. He aquí que Cusa, que ya se había prestado a secundar la trampa de mis enemigos, invitándome a su casa para el convite en el que arteramente se me ofreciese el reino, el humanismo y despreciable reino, se me declara en contra hasta el punto de castigar a su mujer por serme fiel, no convirtiéndole mi resurrección ni milagro otro alguno. Es el hombre cegado por falsos valores, que abandona lo seguro y eterno por el precario favor de un rey y el poder fugaz de un cargo en la corte. ¿Cuántos de estos seguidores de lo que reporta un honor efímero, de lo que, incluso, viene a ser una cadena, con la que queda arrojado el libre querer y juzgar del alma y de la mente? ¿Cuántos siervos, o mejor, cuántos esclavos de su orgullo no tengo yo entre mis propios ministros? Estos son mis amigos inestables. ¿Reconoces en ellos las estampas de los tuyos?